Me llamo Daniel Monroe, y lo que voy a contarles no lo he compartido con nadie, hasta ahora. No porque no quiera, sino porque cada vez que abro la boca para intentarlo, me tiemblan las manos y se me seca la garganta. Esto pasó hace un año, cuando decidí pasar unos días acampando solo en el Bosque Nacional de Allegheny, en Pensilvania. Había pasado meses tratando de despejarme después de un colapso nervioso por exceso de trabajo. Mi terapeuta me recomendó desconectarme, buscar silencio. Y yo, estúpido de mí, pensé que un viaje a la naturaleza sería justo lo que necesitaba. Alquilé una cabaña rústica a unos kilómetros del sendero Morrison. Era vieja, sin electricidad, pero sólida. Solo yo, los árboles y el canto de los pájaros. Los primeros días fueron tranquilos. Caminatas por la mañana, escribir en mi diario, leer bajo la luz tenue de una linterna. Pero la noche del tercer día, algo cambió. Estaba junto al fuego, escuchando el crepitar de la leña, cuando sentí que algo, no alguien, algo, me observaba desde la oscuridad. No se oía nada más que el fuego, pero tenía esa sensación en la nuca, como si 1000 ojos invisibles me perforaran la piel. Me levanté, escaneando la oscuridad con la linterna. Nada, solo árboles y más árboles, negros, inmóviles, como estatuas. Pero no era paranoia. Lo juro por lo que más quiero, algo estaba allí. Decidí entrar a la cabaña y cerrar bien la puerta. Tranquilizarme. No había visto nada, no había oído nada. Tal vez era el aislamiento comenzando a jugar con mi mente. Me repetí eso mientras apagaba la linterna y me recostaba en el catre. Aún así, me costó dormir. Y cuando por fin lo logré, tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba atrapado en el bosque, pero no era de día ni de noche. Todo estaba en un tono gris azulado, como si el sol nunca hubiera existido. Caminaba entre los árboles y podía oír pasos detrás de mí, imitándome. Si me detenía, también lo hacían. Si avanzaba, los oía de nuevo. Pero lo peor no eran los pasos, era la risa. Una risa débil, casi infantil, que se deslizaba entre los troncos como un murmullo podrido. Desperté bañado en sudor, con la garganta seca y los músculos tensos. Eran las 3:17 a.m. Lo sé porque miré el reloj de mi mochila justo antes de escuchar un golpe seco contra la pared de la cabaña. Salté del catre con el corazón desbocado. Me acerqué despacio a la ventana y retiré un poco la cortina. Nada. El bosque seguía igual, oscuro y callado. Pero cuando me giré para volver a acostarme, lo vi. En la puerta, una mano. Pálida, alargada, presionando el cristal de la pequeña ventana de la puerta. Solo eso. Una mano. Corrí hacia ella, abrí la puerta de golpe, grité, «¿Quién anda ahí?», y apunté con la linterna. No había nada. Ni pisadas, ni rastro, solo la quietud del bosque y ese olor. Un hedor podrido, como carne húmeda guardada en plástico. Me revolvió el estómago. Regresé adentro y cerré la puerta con llave. Algo no estaba bien. Eso no era una alucinación, lo juro. Esa mano era real. Sentí el leve golpeteo de sus dedos contra el vidrio, como si intentara llamar con cautela, sin romper, solo anunciando su presencia. Traté de mantenerme despierto hasta el amanecer, pero en algún momento me venció el cansancio. Dormí poco y cuando desperté, ya había luz afuera. El bosque se veía menos amenazante, aunque esa sensación de ser observado seguía colgada del aire como una telaraña invisible. Pasé el día explorando el perímetro de la cabaña, buscando cualquier rastro. Nada. Sin embargo, al regresar al porche, algo llamó mi atención. En la tierra húmeda, justo al lado de la escalera, había marcas. No eran huellas humanas ni de animal. Eran como de dedos largos y delgados, que se arrastraban por el barro, dejando una estela curva como si algo hubiera caminado usando solo sus manos. Tomé una foto con mi celular, pero no pensaba subirla a redes. Ya había leído lo suficiente sobre la zona como para saber que nadie me creería. Este bosque era famoso por sus leyendas. Luces que flotaban entre los árboles, voces que se escuchaban cuando no había nadie. Figuras que imitaban el llamado de tus seres queridos para atraerte hacia la nada. Leyendas, sí, hasta que te toca vivir una.
Esa noche reforcé la puerta con una barra de metal que encontré en la parte trasera de la cabaña. Cerré ventanas. Apagué todas las luces. Me senté en silencio, con la linterna encendida sobre la mesa, y esperé. Y entonces, justo a las 3:00 am otra vez, comenzaron los golpes. Pero no eran como antes. No era uno. Eran muchos. Golpes en todas las paredes. Golpes rítmicos, suaves al principio, como si algo estuviera tanteando la estructura de la cabaña, buscando un punto débil. Y luego, una voz que no era la mía, que no era humana. Una voz que me dijo: «Devuélveme la piel, devuélveme la piel». Esa frase me heló la sangre. La voz no venía de una dirección específica. Estaba por todas partes. Retumbaba en las paredes, se colaba por las rendijas de las ventanas, se arrastraba por debajo de la puerta. Era grave, gutural, como si se formara en una garganta que no estaba diseñada para hablar. Y entonces lo escuché, un susurro familiar, mi nombre, pero no dicho por esa voz monstruosa. No, era la voz de mi esposa. «David, ¿me escuchas? Ayúdame». Mi cuerpo se paralizó. Esa voz era idéntica a la de Claire. No podía ser. Ella había muerto hacía 8 meses. La reconocería entre 1000. Tenía el mismo tono dulce, la misma manera suave de arrastrar las últimas sílabas. «David, estoy afuera. Estoy perdida. Ayúdame». Me acerqué a la ventana. No quería mirar, pero algo más fuerte que el miedo me obligó. Y allí, entre los árboles, la vi. La silueta de Claire. Estaba desnuda, encorvada, con la piel pálida como cera vieja. Su cabello mojado le cubría la cara. No se movía, solo estaba ahí, de pie, con los brazos colgando como si fueran demasiado largos para su cuerpo. Algo dentro de mí sabía que eso no era Claire, pero el dolor, el deseo de verla una vez más, casi me quebró. Volví a escuchar el susurro, pero esta vez, detrás de mí. Me di la vuelta en seco. Nada. Pero cuando volví a mirar por la ventana, ya no estaba. Corrí a mi mochila y saqué el pequeño crucifijo que Claire me había dado poco antes de enfermar. Lo apreté con fuerza y con voz temblorosa comencé a rezar lo poco que recordaba. Y fue entonces que la cabaña tembló, como si algo hubiera chocado contra ella desde todos los lados. Las ventanas crujieron, la puerta vibró como si una tormenta invisible estuviera tratando de arrancarla. Corrí a mi mochila y saqué el pequeño crucifijo que Claire me había dado poco antes de enfermar. Lo apreté con fuerza, y con voz temblorosa, comencé a rezar lo poco que recordaba. Y fue entonces que la cabaña tembló, como si algo hubiera chocado contra ella desde todos los lados. Las ventanas crujieron, la puerta vibró como si una tormenta invisible estuviera tratando de arrancarla. Grabadas con garras estaban las palabras: «No eres bienvenido». Esa misma mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas filtraban entre las copas de los árboles, tomé lo poco que no había quedado destruido y comencé a caminar sin mirar atrás. No dormí, no comí, solo caminé, sintiendo cada sombra al borde del camino como un reflejo de aquello que intentó llevarme la noche anterior. Llegué al poblado más cercano al anochecer del día siguiente, tambaleándome, con la ropa sucia y rasgada, la mochila hecha jirones y la mirada perdida. Una pareja de ancianos que vendía café en un remolque me dio asiento. Cuando les conté lo que me había pasado, no se burlaron. Solo intercambiaron una mirada silenciosa. «¿Lo has visto?», dijo la mujer con la voz quebrada. «Eso que habita los valles y barrancas donde nadie debería acampar. Dicen que roba rostros, que imita voces, que le gusta el dolor y la soledad. Los viejos lo llaman el sin piel», agregó el hombre. «Si lo escuchas hablarte con la voz de alguien que amaste, corre. No es tuya. Nunca lo fue». No volví a acampar desde entonces. Vendí todo mi equipo. Abandoné la idea de encontrarme a mí mismo en la soledad del bosque, porque esa noche entendí que hay lugares en este mundo que no quieren ser encontrados, y que hay cosas en los árboles que no perdonan ser molestadas. Y sin embargo, cada vez que intento dormir, aún escucho esa voz, la de Claire, suave, temblorosa, pidiéndome que vuelva.
solo una noche más. Pero yo sé que no es ella, y nunca lo fue. Relato 2. Hola. No suelo contar esto porque aún me cuesta creer que salí vivo. Pero últimamente el sueño se me ha ido, y no dejo de pensar que si alguien me hubiera contado algo así antes, tal vez yo habría estado más preparado. Esto ocurrió hace 3 años. Me fui a acampar solo por unos días al Bosque Nacional de Monongahela, en Virginia Occidental. Era una especie de ritual para mí. Desde que era adolescente, ir al bosque era mi forma de desconectarme, de respirar aire limpio y recordar quién era. Esta vez, además, necesitaba espacio. Acababa de terminar una relación muy complicada, y lo único que quería era silencio. Me instalé en una zona poco transitada, a más de 5 kilómetros del último sendero marcado. Era septiembre. Las noches eran frías, pero los días todavía olían a verano. Monté mi tienda entre los pinos, cerca de un arroyo. El primer día fue perfecto. Caminé, escribí en mi libreta, dormí sin sobresaltos. Pero la noche siguiente, algo cambió. Desperté a eso de las 12:00 am. No fue por frío ni por un ruido fuerte. Fue una sensación, como si me observaran desde la oscuridad. Me senté dentro de la tienda, en silencio, esperando escuchar algo. El bosque suele ser ruidoso por la noche. Insectos, aves, animales pequeños. Pero en ese momento no se oía absolutamente nada. Salí con mi linterna, solo para dar una vuelta rápida. No caminé más de 3 metros antes de notar algo extraño. Sobre una roca cercana, alguien había dejado una flor fresca, blanca. No estaba allí antes, te lo aseguro. Tenía buen ojo para esos detalles. Me acerqué con cautela y cuando la iluminé de cerca, noté que estaba aplastada, como si la hubieran arrancado a la fuerza. Volví a mi tienda algo inquieto. Supuse que quizá alguien más estaba acampando por la zona y no lo había notado. Pero no pude dormir más. A la mañana siguiente, revisé los alrededores. No había huellas visibles ni señales de que alguien más hubiera estado cerca, lo cual era raro. El terreno estaba húmedo por el rocío y debía haber marcas si alguien hubiese caminado por ahí en la madrugada. Pero nada. Intenté ignorarlo. Me preparé café. Exploré un poco más el bosque y traté de convencerme de que era solo paranoia nocturna. Pero algo no dejaba de pesarme en la nuca. Esa flor. ¿Quién la habría dejado y por qué? Esa noche fue peor. Desperté otra vez pasada la medianoche. Esta vez por un sonido. Era un crujido muy leve, como pasos sobre ramas secas. Apagué mi linterna para no delatar mi posición y me asomé por la pequeña abertura de la tienda. Al principio no vi nada, pero entonces, entre los árboles, lo distinguí. Una silueta. Alta, delgada. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia mi tienda desde unos 10 metros. La linterna no alcanzaba para ver su rostro, pero lo supe, lo sentí, me miraba, no se movía. Pensé en gritar, pero algo me detuvo. Había una calma anormal, como si hasta el bosque temiera hacer ruido. Me quedé en silencio durante minutos, congelado, con la respiración contenida. Finalmente, esa figura dio media vuelta y desapareció en la oscuridad sin emitir un solo sonido. Apenas amaneció, recogí todo lo que pude y me moví medio kilómetro más al norte. No planeaba abandonar aún el bosque, pero no podía quedarme en ese lugar. Lo que fuera que vi no era normal, o peor, tal vez sí lo era, pero tenía intenciones muy humanas. Esa tarde, mientras instalaba mi campamento en una pequeña depresión del terreno, noté algo extraño. A unos metros de donde armé la tienda, había una especie de zanja cubierta parcialmente por ramas secas y hojas. No parecía natural. Me acerqué con cuidado y comencé a mover la vegetación. Debajo encontré una trampilla de madera vieja, clavada sobre un marco improvisado de tablas podridas. Estaba cerrada con una cadena oxidada, pero al parecer no tenía candado. Dudé en abrirla. Todo en mi instinto gritaba que me alejara, pero la curiosidad pudo más. Con esfuerzo quité la cadena y levanté la trampilla. Un olor denso y húmedo me golpeó. Dentro había un hueco oscuro, una especie de sótano o refugio subterráneo. Bajé unos peldaños podridos con mi linterna temblando entre las manos. El interior estaba vacío, pero en el suelo,
cubierto de tierra, había una especie de colchón viejo, latas oxidadas y lo peor, dibujos. Dibujos hechos a mano, clavados a la pared con clavos oxidados. Eran figuras humanas sin rostro, todas de pie entre árboles, todas con ojos enormes pintados con tinta negra o carbón, siempre observando. En una esquina había uno distinto. Era una figura encorvada, con brazos desproporcionadamente largos y una sonrisa exagerada dibujada de lado a lado. Tenía una palabra escrita abajo, como una firma: el visitante. Salí de ahí tan rápido como pude, cerrando la trampilla con el pie y tapándola de nuevo. Algo me decía que ese refugio había sido usado recientemente. Tal vez por quien me observó, tal vez por alguien peor. Esa noche no dormí. Pasadas las 2 de la madrugada, el sonido de pasos volvió. Esta vez no eran lejanos, no eran erráticos, eran decididos. Rodeando mi tienda, apagué mi linterna y contuve la respiración. Algo o alguien estaba afuera. Lo escuché detenerse junto a la lona, justo donde yo estaba acostado. El silencio se volvió ensordecedor. Entonces, con un chirrido casi imperceptible, la cremallera comenzó a moverse desde afuera. «¿Quién anda ahí?», grité, intentando que mi voz sonara firme, pero se quebró al final. Nada. La cremallera se detuvo. El silencio volvió por unos segundos. Y después, una voz rasposa, jadeante, apenas humana. «Ya te vi. Estás despierto». Mi sangre se heló. Tomé el cuchillo que siempre llevo en la mochila, pero me temblaban las manos. Me levanté de golpe y salí, lanza en mano, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Pero afuera no había nadie. Solo el bosque callado, denso, indiferente. Esa noche no regresé a dormir. Me senté junto al fuego que encendí con manos temblorosas, cuchillo en mano, esperando cualquier cosa. Al amanecer, encontré huellas alrededor de mi campamento, desnudas, pies grandes, con uñas marcadas en la tierra húmeda. Me seguían desde la zona de la trampilla y daban vueltas alrededor, como si quien fuera hubiera estado esperando. Decidí empacar y marcharme. Ya no era una simple acampada. Sentía que estaba siendo cazado. Pero antes de marcharme, cometí el error de volver a mirar bajo la trampilla. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue una mezcla de curiosidad, miedo o la necesidad de una explicación lógica. Pero retiré la piedra nuevamente y enfoqué mi linterna hacia abajo. Esta vez, vi más allá. Había una especie de túnel excavado en la tierra, no muy profundo, apenas suficiente para que alguien pudiera moverse reptando. Y al fondo, vi movimiento. Primero pensé que era un animal, pero entonces, 2 ojos brillaron con un destello húmedo. Se movieron hacia mí. Se arrastraban lentamente, como si hubieran estado esperando que regresara. Un rostro emergió brevemente de las sombras, pálido, hundido, con una expresión de deleite antinatural. Era él, lo supe, el paciente, o lo que quedaba de él. Grité y corrí. No me detuve a tapar la trampilla. No recogí el resto de mis cosas. Solo corrí, como nunca antes en mi vida, con la certeza de que algo subía tras de mí, arrastrando uñas y dientes por la tierra húmeda. Logré llegar a la carretera al amanecer, exhausto, cubierto de ramas, barro y miedo. Un camionero me recogió. Apenas pude explicar lo que había pasado y dudé en hacerlo. ¿Quién me creería? Pero cada noche, desde entonces, sueño con el susurro que escuché justo antes de huir. Nos vemos la próxima vez que vengas a acampar. No he vuelto a pisar un bosque desde entonces, y cada vez que cierro los ojos en la oscuridad, temo que esa cosa aún me esté buscando. Relato 3. Nunca he sido alguien supersticioso, ni siquiera cuando era niño, y mi abuela me contaba historias de brujas que robaban el aliento mientras dormías. Decía que se escondían en los árboles retorcidos, donde el viento silba aunque no haya brisa. Hace 3 semanas decidí tomarme un descanso de la ciudad. Renté una cabaña vieja cerca del bosque Black Hollow, en Carolina del Norte. El lugar era rústico, sin señal de celular, sin vecinos cercanos, y con un sendero que atravesaba kilómetros de bosque espeso, justo lo que necesitaba para alejarme del ruido. La primera noche fue tranquila. El sonido de los grillos y la leña crujiendo en la chimenea eran todo lo que se oía.
Me sentía en paz, pero la segunda noche noté algo raro. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché un golpe seco contra la ventana. Pensé que era una rama. Me levanté con la linterna, salí al porche y apunté hacia los árboles. No vi nada, pero el viento había parado. El bosque estaba en un silencio absoluto, casi antinatural. Cuando me di vuelta para regresar a la cabaña, vi una figura junto al viejo sauce retorcido que crecía a unos metros del claro. Era alta, encorvada y parecía desnuda. Su piel, pálida como la luna, se confundía con la neblina. Di un paso atrás. La linterna temblaba en mi mano. La figura levantó el brazo y apuntó hacia mí. No se movió, no corrió, no gritó. Solo me señaló. Me encerré toda la noche. A la mañana siguiente, salí con cautela. Revisé el área donde creía haber visto a la figura. No había huellas. Pero junto al sauce, encontré algo. Un pequeño amuleto hecho de ramas atadas con hilo rojo, con lo que parecía ser un mechón de cabello enredado entre los nudos. No era algo que uno encuentra en medio del bosque por accidente. Lo tiré lejos y me obligué a pensar que había tenido una pesadilla inducida por el aislamiento. Pero al fondo, en lo más profundo de mi estómago, algo me decía que no era así. Esa noche intenté dormir temprano, pero me despertó un olor desagradable, como carne podrida mezclada con tierra húmeda. Encendí la linterna. La habitación estaba vacía, hasta que miré hacia el rincón más oscuro, cerca de la chimenea. Algo se arrastraba lentamente por el suelo. Lo escuchaba rozar la madera, un sonido húmedo y rasposo. Me paralicé. La linterna captó brevemente una figura agazapada, delgada como un palo, con extremidades demasiado largas y la cabeza torcida hacia un lado, como si su cuello se hubiera roto años atrás. Grité. Pero en el instante en que lo hice, la figura ya no estaba. Solo quedaba un rastro de lodo negro y hojas marchitas en el suelo. Dormí con la lámpara encendida y un cuchillo de cocina bajo la almohada. A la mañana siguiente me convencí de abandonar el lugar. Recogí mis cosas con manos temblorosas y me dispuse a bajar la montaña. Pero al salir por el sendero, noté algo extraño. No reconocía el camino. Aquel sendero por el que había llegado, claro y bien marcado, ahora estaba cubierto por ramas, como si el bosque hubiese crecido de la noche a la mañana para encerrarme. Me devolví hacia la cabaña, tratando de buscar la ruta alternativa, pero parecía que girara en círculos. Los árboles eran cada vez más densos y el aire más frío. Fue entonces cuando escuché el canto, una voz femenina, lejana, como si viniera del vientre mismo del bosque. No era una canción alegre, era una tonada antigua, ronca, como un lamento en un idioma que no entendía, pero que se me clavaba en el pecho. Caminé hacia ella como hipnotizado, sin querer, como si mis piernas ya no fueran mías. El canto se hacía más claro y yo más torpe. Tropecé con raíces, caí al suelo, y cuando levanté la vista, la vi. Bajo el sauce retorcido estaba parada una figura de espaldas, envuelta en un vestido harapiento. Su cabello, largo y gris, cubría su rostro. Sus manos colgaban como ramas secas a los costados. El canto se detuvo, la figura se giró, y entonces sentí que el bosque entero contuvo la respiración. Su rostro no tenía forma humana. O tal vez la tuvo una vez, pero ahora era una máscara de carne seca y cuarteada, como si hubiera sido momificada por el tiempo y el odio. No tenía ojos, solo cuencas oscuras que parecían absorber la luz a su alrededor. Y aún así, yo sentía que me veía. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La bruja levantó una mano temblorosa y la extendió hacia mí, y en ese momento, el sauce que la cubría se agitó como sacudido por un viento invisible. Las ramas crujieron y un murmullo antiguo recorrió el aire. «No debiste entrar en mi bosque», dijo con una voz que no venía de su boca, sino de todas partes. Del suelo, del aire, de los árboles. Me desplomé de rodillas, con la cabeza punzando como si algo tratara de meterse en mi mente. Imágenes fugaces me llenaron la cabeza. Otras personas, en otras épocas, siendo arrastradas entre los árboles, ofrendas colgadas de ramas, fuego en la noche. Y siempre ella, siempre la bruja del sauce.
Con lo poco que me quedaba de fuerza, logré cerrar los ojos y susurrar algo que mi abuela me enseñó cuando era niño. Una oración antigua, mal pronunciada y casi olvidada. Todo se detuvo. Cuando abrí los ojos estaba solo. El sauce, la figura, el canto, todo había desaparecido, pero mi tienda ya no estaba. Ni mis cosas, ni el sendero, solo el bosque, silencioso, observando. Pasé horas vagando entre los árboles, desorientado, con el cuerpo entumecido por el miedo y el frío. La brújula giraba sin sentido, el sol parecía no moverse, y cada rincón del bosque me parecía idéntico. Fue entonces que escuché un zumbido lejano. Motores. Seguí el sonido, tambaleándome entre raíces y ramas, hasta que vi una carretera. Un viejo camino forestal. Tropecé hasta la orilla y un grupo de senderistas me encontró. Dijeron que tenía los ojos enrojecidos, que hablaba solo y que olía a humo. Me llevaron al pueblo más cercano, donde intentaron explicarme que estuve extraviado por 2 días. Nadie me creyó cuando les hablé de la bruja. Me dijeron que probablemente inhalé esporas o me deshidraté, pero cada vez que cierro los ojos veo ese sauce retorcido y siento que algo todavía me observa desde la sombra de sus ramas. No he vuelto a acampar. Y a veces, cuando camino solo en parques o bosques, oigo susurros en lenguas que no entiendo. Sé que no terminé de salir del todo de su bosque, que algo mío quedó allí. Y si alguna vez decides ir por ese sendero sin nombre, y ves un árbol retorcido con ramas como dedos, no te acerques. Nunca le des la espalda, y por sobre todo, nunca escuches su canto. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a Gatos de la Noche. Recuerda darle like a este video, eso nos ayuda mucho a que YouTube promocione nuestros videos.